pregunta, ¿usted sabe a qué profetas citó Jesús en su ministerio terrenal? Para eso hay que leer la Biblia, amén. Hay que leer los evangelios, saber cuántas veces el Señor los citó, los mencionó. Y bueno, ¿por qué nace esta aclaración o este tema? Debido a ciertas teologías que niegan la autoría de los personajes de la Biblia. Que Moisés no escribió el Pentateuco, que Isaías no escribió el libro de Isaías, que es fantasioso el hecho de que Jonás haya sido tragado por un gran pez, porque la Biblia no dice ballena, que Daniel no escribió el libro de Daniel, que fue muy posterior. Entonces, a partir de esas dudas, pensándolo bien, porque uno tiene que reflexionar, no tan solamente escuchar, sino cuestionarse las cosas y comprobarla por la Biblia, yo dije, no, porque el Señor cita a Moisés. Mira, ya le digo un amén. El Señor habló y citó al profeta Daniel. Y estamos hablando que Jesús vino a esta tierra hace 2000 años atrás y él ya tenía un conocimiento de lo que decían los libros sagrados, a quien el Señor, Dios Padre, se había revelado por medio del Espíritu Santo en el antiguo pacto, amén. Así que eso vamos a estar aclarando. Espero le pueda bendecir, servir en su vida espiritual. Dios les bendiga a todos los que sintonizan, aman los estudios bíblicos, escudriñan la palabra, amén. Y usted tiene que amar la palabra del Señor. Si decimos amar al Señor, no podemos menospreciar su palabra o desconocerla. Ser evangélico, evangélica, no es tan solamente sentir la presencia de Dios, no es tan solo esperar, danzar, que me profeticen. No se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Y tenemos que conocer a este Dios que nos llamó, lo que Él hizo en el pasado, lo que puede hacer en nosotros en el presente y lo que Dios hará. Yo sé que a veces hay problemas, hay dificultades en nuestro diario vivir, hermano, pero nuestras emociones, sentimientos son pasajeros, son conforme a las cosas que vivimos día a día. Pero el Señor está por sobre nuestras dificultades, nuestros problemas cotidianos. Eso no quiere decir que Él no nos entienda, que Él no nos pueda ayudar. No, pero cuando uno cambia el enfoque, que el centro del universo no soy yo, sino que es Dios, y su santa palabra sabe lo que me hace eso, me tiene que reconfortar, alegrar que servimos a un Dios grande, que pase lo que pase, venga lo que venga, Él cumplirá lo que ha prometido, que Él es bueno, que Él es digno de alabanza. Y aunque estemos viviendo un momento difícil, si confiamos en Él, cruzaremos ese desierto, cruzaremos esa dificultad y lo que Él tiene preparado para los que le aman no se compara a los sufrimientos pasajeros momentáneos. Amén. Eso es lo que quiero que entienda. Ahí hay hermanos ya en sintonía, espero que suene bien. Amén. La palabra sabe lo que me hace. Sí, gracias al Señor, suena bien. Dios bendiga a Maggie Núñez, que envía saludos, amén. Gracias por su sintonía. A Jimena Gajardo también, Dios le guarde, fieles auditoras. Juan Manuel Silva, Dios bendiga a los varones que también saludan, sintonizan. Amén. Desde San Fernando, Maggie Núñez. Bueno, espero que usted también me ayude a compartir ahí en grupos, en páginas, como mensaje, algún contacto. Gracias por quienes oran por nosotros, sintonizan, amén. Y bueno, nuestro deseo siempre es exaltar el nombre del Señor y su palabra. Amén. Dios bendiga a quienes van a llegar. Entonces voy a orar para que el Señor tome el control de mis labios y pueda ser de bendición a esta hora de la noche. Amado Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, nos presentamos delante de usted, Dios mío, dándole gracias por un día más de vida, de salud que nos regaló, por estar en sus caminos, Dios mío, por servirle, porque su mano está sobre nosotros, Dios mío. Gracias por dar sustento a nuestro hogar, Dios mío, alimento a nuestra mesa. Gracias, Dios mío, porque este deseo de meditar en su palabra, de leer, de pensar en ella, Señor, viene de usted, que ha resplandecido en nosotros, Señor. Que nada ni nadie nos suelte de tu mano, Dios mío. No permita que los problemas, las dificultades apaguen nuestra fe, roben nuestro gozo, Señor. Ayúdenos a mantener esta llama encendida, Dios mío, a ser creyentes con propósito, creyentes humildes, fervorosos delante de usted, mi Dios. Que su palabra, Dios mío, sea nuestra delicia, nuestro alimento espiritual,
que nos sostenga en esta tierra, en este mundo de maldad, donde hay tierra árida, donde hay sequía, Señor, donde hay cisternas rotas. Que usted sea nuestra fuente de agua viva, el gozo de nuestra salvación, Señor. Yo le pido a esta hora por sus hijos que padecen enfermedades, Dios mío, mis hermanos, hermanas en la fe que están enfermos, que están con dolencias, Señor. Te lo pido, visítales, Señor, ayúdales. Sea usted haciendo milagros, sanidades, Dios mío. Yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios, Señor mío, que puede regenerar tejidos, músculos, Señor mío, que puede limpiar el organismo, que puede, Señor mío, colocar bálsamo en nuestros huesos, en nuestras dolencias, Señor. Por eso fortalezca a mis hermanos, hermanas en la fe, que están quizás en una cama, que están enfermos de salud. Somos seres humanos, Señor. Nos dolemos, somos frágiles. Aún en ese momento, sosténganos, Dios mío, bajo su mano poderosa. Quite todo temor, todo miedo, Señor, a la enfermedad, toda tristeza, depresión, amargura, Señor, por estar padeciendo alguna enfermedad. Usted es el médico divino, usted es el fiel compañero. Aún en esa circunstancia, Dios mío, que no falte la fe, que no falte la adoración. De paciencia, Señor, para pasar ese proceso, confiando que en sus manos están nuestros tiempos, que usted nos sacará adelante. Fortalezca los organismos, fortalezca nuestro cuerpo, Señor, que no haya impedimento para congregarnos, para adorarte, para orar, Dios mío, porque a veces si hay fiebre, si hay dolores musculares, dolores al organismo, cuesta, Señor, orar, cuesta adorar, Dios mío. Por eso da salud a tu pueblo, da salud a quien precisa, Señor, sanidad divina. Gracias por este momento, gracias por la palabra que compartiremos, Señor. Y yo creo que usted sigue hablando, sigue tratando con nuestros corazones. Por todo esto le doy gracias. En el nombre bendito de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén, amado Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga entonces a quienes están, a quienes van a llegar a esta hora de la noche, ¿ya? Bueno, vamos a hablar entonces de los profetas que Jesús citó y que podemos encontrarlos en los evangelios. Mire, esto por qué yo quise tratar este tema o quiero dárselo ordenado, porque bueno, he estado estudiando un poquito sobre teologías. Teología se le llama así al estudio de Dios que hacen los seres humanos. Tratar de explicar, de tener un sistema organizado. Y bueno, yo uso mi Facebook, mi plataforma, todo yo lo que use, mire, yo uso YouTube, yo uso TikTok, uso Facebook, trato de usarlo para la gloria de Dios. El motivo es exaltar el nombre del Señor, contrarrestar con las escrituras, ¿ya? Y el día lunes yo compartí unas imágenes que me enteré, que supe, que la Iglesia Luterana de Chile, perdóneme por no haber subido las imágenes, podría haberlo hecho, pero bueno, vamos a hacer otro tema aparte de eso. Bueno, la Iglesia Luterana de Chile, evangélicos de Chile, de una iglesia que se considera reformada, salieron a apoyar las marchas LGBTIQ+, en el mes del orgullo gay de junio. Y bueno, yo compartí las imágenes, di mi opinión, y gracias a Dios tuvo mucha llegada, se compartió, y todas las personas que compartieron mi publicación y comentaron, que yo doy gloria a Dios que ahora los hermanos tengan esa personalidad de comentar, no estaban de acuerdo, amén. Y mire, esto no se trata de homofobia, esto no se trata de discriminación, pero sí se tergiversa el evangelio, la palabra del Señor, ¿ya? Porque sabemos que el Señor Jesucristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino a morir por los pecados del mundo entero, de toda la humanidad. Pero para que haya perdón de pecados, para que haya lavamiento por la sangre de Cristo, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión, amén. Lo que el Señor hace es limpiar, es perdonar. El evangelio es novedad de vida. Eso es lo que es el evangelio. El Señor no deja tal cual al hombre y a la mujer, lo cambia de su manera de conducta, de pensar, se pasa de muerte a vida. Amén. Eso es lo que se tiene que tener claro. Pero ¿qué está pasando con estas nuevas teologías, hermano? Que incluso hay evangélicos de izquierda en nuestro país, ¿sí? Evangélicos marxistas, evangélicos socialistas que están apoyando gobiernos de izquierda,
gobiernos que se declaran abiertamente ateos, gobiernos que están a favor del consumo de drogas, legalización, a favor del aborto, a favor de la eutanasia, hermano, que ellos dicen, y su lema clásico es que la religión es el opio de la sociedad. Y uno dice, ¿cómo pueden haber evangélicos de izquierda? ¿Cómo pueden haber evangélicos socialistas, evangélicos que apoyen al homosexual? Pero mire, insisto, si yo creo que Dios puede salvarlos, que Dios se los puede perdonar, transformar, pero las nuevas teologías, que esto incluso es llamado teología inclusiva o queer, lo que pretende, hermano, es que la persona en esa condición vaya a la iglesia y se quede así. Y el llamado prácticamente es que la persona ya no vaya más a la discoteca, no practique la promiscuidad, tenga una pareja única, se case, pueda adoptar y adorar a Dios. Pero como que Dios no se mete en la sexualidad de las personas, ¿ya? Ahí está el peligro. Pero también están estos otros peligros, teologías feministas. Yo el día lunes quiero estar hablando con más detalle de esto, con evidencia, porque ya se está cuestionando el género de Dios, que ha sido visto por milenios como padre, como masculino, y por qué no llamarle madre. ¿Qué tiene de malo decirle a Dios madre? Incluso yo vi a personajes famosos que dicen ser evangélicos en el Día de la Madre diciendo que Dios Padre y Dios Madre nos bendiga en este día, porque Dios también es madre. ¿Amén? Entonces, esta idea se quiere meter en las iglesias evangélicas y allí radica el peligro. Como les digo, también están estas teologías de izquierda, personas que apoyan gobiernos de izquierda, evangélicos ecuménicos que admiran la obra del Papa Francisco, considerándolo un hombre ejemplar, un hombre humilde, que viajó al Amazonas, que le lavó los pies a refugiados, inmigrantes, un hombre que ayudó, ¿cierto?, que hizo lo social, y que eso se rescata, eso se admira. Yo digo, pero ¿cómo se puede estar admirando un hombre que abiertamente apoyó y no dijo nada de los gobiernos, dictaduras de izquierda, como la de Maduro, como la de Evo Morales, de Fidel Castro, que para él, mire, hay escritos de este personaje, el Papa Francisco, que según él, su interpretación, que el mejor modelo de gobierno conforme a Jesús, a la Biblia, según él, era el de Cuba. La misma Cuba que hoy en día se cae a pedazos, donde hay personas que están mendigando en las calles, personas que están extremadamente delgadas porque no hay qué comer, no hay trabajos, hermano, no hay alimento, la tierra encima tampoco ayuda mucho, no produce cosas, no se exporta, no se importa. Y él se atrevió a decir que ese era el mejor gobierno del mundo, que era el que Jesús quiere para la humanidad. Entonces uno dice, Dios mío, ¿de dónde vienen todas estas teologías? Personas que dicen creer en Dios, ¿ya? Mire, hay una teología que se llama la teología liberal, que nace a fines del siglo XIX en Europa, producto del racionalismo, del periodo de la Ilustración, del método científico, donde todo hay que examinarlo, analizarlo, ¿cierto?, racionalizarlo. Y resulta que hay hombres ingleses, alemanes, que también trataron de hacer eso con la Biblia, ¿ya? Eso se le llama la teología liberal. ¿Cuál es el problema de esa teología? Que al poner la Biblia bajo la lupa científica, y sobre todo de una manera totalmente abierta, ellos van a negar, por ejemplo, la autoría tradicional de algunos libros de la Biblia, o al menos cuestionar la identidad de los autores y las circunstancias de su escritura. Entonces, mire, se llega incluso a decir que se llega a cuestionar que el Pentateuco o la Torá no la escribió Moisés, que pudieron haber sido otros autores, que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, sino que fueron, incluso se llega a decir, más de 3 autores en diferentes tiempos con separaciones de décadas, que el libro de los Salmos son muchos autores, ¿ya? Que hay profetas que en realidad no escribieron esos libros que la tradición atribuyó que ellos fueron. Isaías no escribe el libro de Isaías, también hay muchos autores, más de 3. Le dije lo de Daniel, ¿cierto?
Y también comienzan a quitarle a la Biblia lo sobrenatural, lo que no tiene explicación lógica, como por ejemplo las plagas de Egipto, que fueron hechos de desastres naturales, que la Biblia exageró el relato, los personajes de la época, como no había avance científico, relataron con sus ojos lo que vieron. Entonces la teología liberal viene, ¿cierto?, a cuestionar la palabra misma. Dice, la teología liberal se basó en una interpretación más histórica y crítica de las escrituras. Se cuestionó y se cuestiona hasta el día de hoy la autoría tradicional. Investiga fuentes, influencias y contextos históricos. ¿Por qué se escribió tal cosa? También interpreta la Biblia históricamente, comprender dentro del contexto histórico y cultural. Y al pensar que la Biblia es solamente historia, se le quita también la parte profética. ¿Y qué es lo profético? Que cosas que aún no se han cumplido, hermano, que están reservadas para el futuro. O incluso profecías de doble cumplimiento hasta triple cumplimiento, cosas que ocurrieron una vez, pero pueden volver a ocurrir, por ejemplo, cuando un territorio condenado por Dios vuelve a ser ocupado, ¿ya? Ellos, la teología liberal, destaca la influencia humana por sobre la revelación divina. Importa más la cultura, la política y la experiencia personal del momento. Aplica métodos de investigación científica o académica como crítica textual, crítica de fuentes y formas. ¿Por qué yo le hago esta introducción? ¿Ya? Y lamentablemente a veces pasa que mucha gente que ama a Dios y quiere estudiar teología, le meten esto. Y la persona ya va a perder la fe, ¿cierto? Incluso, mire, en los Estados Unidos hubo una asociación, hubo un seminario de todos estos críticos de la teología liberal, que ellos hicieron una asociación que se llamó el Seminario de Jesús. Y supuestamente ellos eran mentes tan brillantes que se iban a reunir para analizar los 4 evangelios. E iban a separar lo que eran los dichos de Jesús, lo que verdaderamente él dijo, lo que otros dijeron de él según su experiencia, según sus sentimientos y emociones. ¿Ya? Los milagros de Jesús ya no son vistos como algo sobrenatural, sino que era una enfermedad científica, sino resulta que la persona sanó producto de la casualidad, o quizás no era tan grave la enfermedad, o era en sentido figurado. Y le quitan, hermano, y le quitaron a Jesús todo lo sobrenatural. Incluso, yo recuerdo alguna vez haber escuchado una prédica de Jimmy Swaggart muy antigua, donde él hacía esta crítica a la teología liberal, y él daba porcentajes de muchas iglesias reformadas, protestantes, que negaban, por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús, porque es algo que nunca ha ocurrido en un ser humano, que una mujer conciba sin la intervención de un hombre, ¿ya? Entonces ellos decían, no existe el nacimiento virginal, es una alegoría, es algo simbólico, es imposible que Jesús como ser humano naciera sin la intervención de un hombre, ¿ya? Negar lo mismo, los milagros que hizo Jesús, la multiplicación de los panes, los peces, que él caminó sobre las aguas, y resulta que, como se lo digo, Jimmy Swaggart hacía un análisis de muchas doctrinas bíblicas que a la final eran cuestionadas por personas que aplicaban el método científico. Incluso niegan la existencia del infierno, que el infierno es algo psicológico, que el infierno son los delirios mentales, los trastornos como puede ser el pánico, la depresión, pero no un lugar físico de tormento donde Dios envíe a las personas que no creen en Él o que han hecho lo malo. ¿Amén? Entonces, a veces, hermanos, no toda la gente lee la Biblia con fe, no todos leen la Biblia creyendo. A veces se va a analizar la Biblia y el ser humano va a poner su razón, sus estudios, su supuesta sabiduría, su supuesto racionamiento, y va a desechar todo lo que parezca lógicamente imposible. ¿Amén? Entonces yo le hablaba de esto, ¿cierto?, de la teología liberal, que cuestiona la autoría tradicional. Mire, y la Biblia no es un invento que se le ocurrió a los reformados con Lutero, que tampoco se le ocurrió a los judíos
Porque yo incluso he llegado a ver reportajes, yo el otro día se lo comentaba esto a mi madre, y lo vi del National Geographic, del History Channel, donde ellos decían que el pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos bíblicamente, que ellos fueron un pueblo nómade, que quién sabe su origen, que salieron después de que se desintegra el imperio babilonio. Estamos hablando del 530 y algo, 550 y algo después, antes de Cristo. Y que supuestamente esos pueblos llegaron al actual territorio de Canaán, lo que ellos interpretaron como la tierra prometida, y lo conquistaron y se crearon un mito fundacional, justificando el por qué ellos estaban ahí. Entonces, que esos judíos, que se van a llamar así, se van a autodenominar así, inventaron todo el relato de Adán y Eva, de Abraham, de Josué, de ese periodo monárquico que hubieron grandes reyes como David, Saúl, Salomón, Ezequías, tan importante ese rey, y que todo eso había sido un mito fundacional, un invento, y que ellos no tenían pero ninguna relación, ni siquiera algo histórico en ese territorio. Mire, ese discurso, esa creencia dentro de los investigadores científicos fue muy aceptado por décadas, pero ¿sabe qué? No tiene solidez. ¿Por qué? Porque se han encontrado acueductos, por ejemplo, sellos de personajes bíblicos antes de que se fueran al exilio, como Ezequías, como Salomón, como el propio rey David. ¿Amén? Entonces, sí fueron personajes históricos que existieron antes de que Judá fuera castigado y llevado al exilio 70 años, como el Señor lo había predicho. ¿Amén? Entonces, también, yo no sé si usted ha escuchado, porque esto lo utilizan a veces también las sectas, los testigos de Jehová, los adventistas, que cuestionan la Biblia, y ellos dicen, no, la Biblia fue inventada y fue malinterpretada por el Papa Dámaso en el 396 después de Cristo. No, la religión cristiana y la Biblia la inventó Constantino en el siglo IV después de Cristo. ¿Ya? Entonces tratan de menospreciar la palabra del Señor, quitarle la inspiración bíblica, o lo otro, hermano. Yo creo que, no creo que sea la única que escuche este tipo de cosas, que a veces también dicen que hay muchos libros, y a la gente agnóstica le encanta esta cuestión, ¿cierto? Como que a quién se le ocurrió poner 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y resulta que de vez en cuando dicen que encontraron un evangelio apócrifo, el de Judas, el de Bernabé, el de Tomás, el de María Magdalena, y como que a la gente le parece que eso es más interesante, o que hay más revelación que la tradicional Biblia que nosotros tenemos. Y que esa es la verdad, que ahí hay algo verdadero, ahí hay algo, un tesoro que a mí, cierto, me va a iluminar y me va a hacer igual a Dios. Y no, hermano, ¿sabe que ves que se analizan estos supuestos libros apócrifos que se encuentran? Contradicen totalmente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo contradicen, porque fueron escritos por griegos, porque hablan cosas que no tienen sentido según la tradición judaica. ¿Ven? Y esto usted tiene que tenerlo muy claro, hermano, hermana. Jesús no es un aparecido en Israel, no es un loco, un demente. Él estaba profetizado y anunciado de antemano. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son las fuentes más cercanas que nosotros tenemos de Jesús, ustedes se cuenta que ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esas fuentes, citan constantemente al Antiguo Testamento. Esto fue lo que dijo el profeta. Yo ese tema lo he tratado en alguna oportunidad, ¿ya? Incluso, mire, este fin de semana yo estudié personalmente el tema de Jesús en el Evangelio de Juan. Y a mí de manera personal algo que me bendijo mucho es recalcar que Juan fue el único discípulo que fue testigo ocular de Jesús en la crucifixión. Los demás huyeron, tuvieron miedo, se confundieron, se turbaron. Pero él, que se consideraba el discípulo amado, ¿cierto?, enfrentó la situación y estuvo allí junto a las mujeres, junto a María, la madre de Jesús. Entonces, él de primera fuente, mire qué lindo, fue testigo ocular, pero también nos deja un evangelio, un registro. Y él dice en Juan capítulo 20, todas estas cosas fueron escritas para que, demostrando, ¿cierto?, que Jesús era el Cristo, y para que creyendo en su nombre tengamos salvación y vida eterna.
Juan lo dice, si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían en el mundo. Sin embargo, Juan, selecciona 7 milagros en los cuales trata de demostrar la deidad de Jesús, que Él es Dios. Están los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. El título yo soy es un título divino que se iguala a Dios Padre. Jesús era Dios hecho carne. Amén. Entonces Juan en la crucifixión, cuando está viendo cosas que ocurren con Jesús, como por ejemplo cuando los soldados echan suerte sobre la vestidura sin costura de Jesús, cuando Jesús le traspasa en el costado, ¿ya? Él ve y viene el Espíritu de Dios, porque Él es el que da la revelación, se da cuenta que lo que Él había leído de los profetas del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo ante sus ojos. Por eso Juan en el capítulo 19 dice, esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y cita Salmos, y cita Zacarías, y cita Isaías. Amén. Pero miren, no es tan solamente Juan. Si usted lee Mateo, Marco y Lucas, que se conocen como los evangelios sinópticos, ellos desde el nacimiento de Jesús constantemente dicen, esto se escribió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. A veces dan el nombre del profeta y a veces solamente se deja el profeta. Si usted tiene Biblia Reina Valera, que yo le recomiendo que usted tiene que tener su Reina Valera, a veces hay una letra muy chiquitita, así en A, B, C, D, y que si usted la lee le da una referencia. Yo, gracias a Dios, mire, yo tengo personalmente 2 Biblias Reina Valera que no son de estudio, y gracias a Dios las 2 tienen este sistema. Entonces, a veces con letras chiquititas nos demuestran en el Antiguo Testamento lo que está diciendo el evangelista y demostrando que se cumplió, ¿ya? Espero que eso lo tenga claro. Ahora, a lo que venimos, porque como se lo digo, mire, yo nunca había notado esto, anotar, de escribir y de fijarme, las veces que Jesús en primera persona, Él, no los evangelistas, no los testigos, sino que Él se refiere a su persona como el cumplimiento profético, lo que habían dicho los profetas acerca de Él. Mire, otro detalle a veces de la Reina Valera 1960, letra grande, es que en los evangelios las palabras, los dichos de Jesús en primera persona están de color rojo. ¿Su Biblia tiene eso? Yo tengo 2 Reina Valera, una antigua, que ya la tengo en la casa, nomás porque está muy rayada, muy, muy usada. Las tiene en rojo las palabras de Jesús. La nueva que tengo no lo tiene, ¿ya? Pero es bonito que estén en rojo porque es el testimonio de Él, lo que Él dijo, como le digo, en primera persona. Espero que esté entendiendo el tema, ¿ya? Espero no aburrirle. Si usted tiene alguna pregunta, si quiere aportar algo, también puede hacerlo, ¿ya? Espero que me entienda. Ya le di una introducción de lo que sería la teología liberal, la importancia del cumplimiento profético, la profecía, lo que se dijo con anticipación y luego se cumple. Miren, los estudios dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías, desde su venida, su nacimiento, hasta su muerte y resurrección. Y eso es súper importante, se lo vuelvo a repetir. Jesús no es un aparecido en la historia humana. Antes de empezar con los textos bíblicos, el otro día incluso me salió a mí que hubo un falso Jesús, un falso Mesías, no sé si es europeo o es de Canadá, y se terminó yendo preso, está en la cárcel. Todo canoso, porque la secta, hermano, cuando se apartan de la sociedad, se van a vivir en comunidades, hay abusos, hay maltrato. Entonces este hombre, es cierto que tenía un aspecto bueno, bonito, inspirador, y cientos y miles de personas en el mundo que lo seguían como Jesús hecho carne, resultó ser un estafador. Pero tenemos a Jesús, ¿cierto? Que se lo vuelvo a repetir, no fue un aparecido que a alguien un día se le ocurrió decir, yo soy Dios, síganme a mí, sino que Él lo demostró y Él lo cumplió conforme a lo dicho por los profetas. Amén. Y ahí la hermana Rosemary Orellana dice, yo tengo esa donde sale Él, se resalta con rojo. Amén. Sí, es bueno que lo lea también y destaque, a veces subraya ahí las palabras de Jesús en primera persona. Bueno, aquí anoté yo a los profetas que Jesús citó en su ministerio. Anoté, me acordé, revisé también. Dice,
al primer profeta que cita Jesús es al profeta Isaías. ¿Usted sabía que Isaías es el profeta que más habló del Mesías? Incluso algunos le llaman el quinto evangelio a Isaías. Y además también se le llama la pequeña Biblia, porque así como la Biblia tiene 66 libros, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Él fue el que más habló acerca de Jesús. Mire, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, mandó a preguntar a sus discípulos, los discípulos que tenía Juan, si Jesús verdaderamente era el Mesías. El Señor no lo reprende y le manda a decir, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Amén. Cuando Jesús le dice eso, a veces el que no lee Biblia no lo entiende, pero es muy profundo eso porque Jesús no lo cita textualmente. Es algo implícito, no explícito. Implícito quiere decir que fue dado con sutileza. Lo que Jesús le estaba diciendo a Juan el Bautista, le está recordando al profeta Isaías, porque Isaías en el capítulo 35 y en el capítulo 42 hablaba de la credencial o las características del Mesías de Israel, que tenía que ser descendiente del rey David, y la credencial, el currículum de este Mesías era justamente que él haría milagros, sanidades, que el cojo saltaría, que la boca del mudo hablaría, amén, que los ciegos verían. Entonces Jesús entra haciendo milagros. ¿Por qué Juan está confundido en la cárcel? Porque fue llevado preso por reyes paganos, por reyes malvados. Y termina su ministerio en realidad de esa manera. Él cumple su llamamiento y lo termina y lo completa cuando Jesús va al bautismo de las aguas. Y Juan mismo lo dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él le iba a preparar el camino al Mesías. Incluso Juan el Bautista estaba profetizado por Isaías, un profeta anunciando a otro profeta lo que él haría, preparar el camino. Amén. Tristemente, y esto Dios lo permite, Juan el Bautista va a morir en la cárcel, decapitado. Pero me imagino yo que su corazón se reconfortó de que verdaderamente él había presentado al Mesías, al Cordero de Dios. Incluso después vamos a volver al capítulo 1 de Juan, donde a él también se le cuestiona lo que está haciendo, quién lo mandó y por qué. ¿Ya? Otra vez, mire, Jesús citó al profeta Isaías en otra ocasión. Cuando Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, Isaías 61, y se adjudicó el cumplimiento de esa profecía. Esto lo voy a leer. Lucas capítulo 4. Si usted tiene su Biblia ahí, este para mí es uno de esos capítulos favoritos. Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante, amén. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, que era una iglesia local, que abría los sábados, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el rollo, que no eran así como hoy día nosotros tenemos los libros hoja por hoja. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y del verso 18 al 19 se está citando a Isaías 61 del verso 1 al 2. Isaías vivió 600 años antes de Cristo. Amén. Y dice, el Espíritu del Señor, eso se refiere al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, aquí viene el desarrollo del mensaje. Dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aquí va a explicar el porqué. Entonces, ese Mesías prometido, sobre quien se iba a derramar el Espíritu Santo sin medida, en plenitud, era Jesús. Y él se atribuye, él lo lee, entienda la profundidad de esto y le dice, se ha cumplido hoy. Desde hoy se está cumpliendo esto. Ante sus ojos está
lo que Isaías profetizó. No fue bien recibido el mensaje. Mire, incluso si nos vamos más abajo, verso 25, Jesús también cita al profeta Elías. Entonces, Elías fue un personaje histórico que realmente existió porque Jesús habló de él. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Que ahí comieron pan y agua, prácticamente comió el profeta por 3 años, y Dios suplió en la casa de una mujer gentil. Verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Otro milagro extraordinario. Jesús hablando de milagros de sanidades ocurridos en los tiempos de Israel, la monarquía. Se recuerda que yo le comentaba que incluso hay historiadores que dicen que nunca existió el periodo de la monarquía en Israel, que ellos fueron un pueblo invasor después de que se termina el imperio babilónico. Pero aquí vemos Jesús hace 2000 años atrás citando estos relatos bíblicos, citando que existió Elías, que existió Eliseo y que existió el profeta Isaías. ¿Amén? Ese es el primer ejemplo de lo que Jesús citó. Luego tenemos a quién más cita Jesús respecto al cumplimiento de su propio ministerio. Jesús hablando en primera persona. Mire, aquí tengo varios pasajes y vamos a ir primero a los evangelios más próximos. Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando a Jesús le venían con asuntos de la ley judía. 5, 17, Jesús y la ley. Dijo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley se conocía a los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Eso se conocía como la ley, o los profetas, que pueden ser los 4 profetas mayores o los 12 profetas menores. Amén. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús diciendo, yo soy el cumplidor de profecías. Jesús es el fin de la ley. Ahí lo vamos a estar explicando bien esto. Luego tengo Mateo capítulo 19, versículo 8. Jesús citando la ley y después explícitamente habla de Moisés. Amén. 19:8. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, o sea que Moisés verdaderamente existió, que Moisés escribió y le dio la ley al pueblo, dice, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y esto habla de un relato de la ley con los 70 ancianos en el tiempo del desierto, que se permite el divorcio, pero no es el propósito de Dios para el hombre y la mujer que creó el matrimonio, sino que fue a causa de los problemas cotidianos, a causa de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Amén, pero Jesús lo aclara esto. Otro detalle, hermano, también que Jesús, problemas, peleas que tuvo con los fariseos, era que ellos ponían al mismo nivel tradiciones de los ancianos, tradiciones de los hombres, al mismo nivel que la revelación dada por Dios a través de su Espíritu Santo a los profetas de Israel. Y era lo que Dios decía, ¿no? Yo no voy a seguir tradiciones humanas, rituales de lavamiento de manos, de rituales, invento humano respecto a lo que era guardar el día de reposo. ¿Por qué se enojaban con Jesús? Porque él hacía sanidad y milagro en día de reposo. Amén. Entonces, esa es la pelea que Jesús va a tener con ellos, y por eso le aclara, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Él es la perfección y el fin de la ley. Nadie, los hombres, no somos salvos por guardar mandamientos, no somos salvos por obra. Cristo la cumple, Cristo rompe la maldición de la ley, la paga del pecado es muerte. Nosotros, al quebrantar la ley, merecemos morir, mas el Señor ocupa nuestro lugar muriendo en la cruz del Calvario. Amén. Luego tengo Juan
capítulo 1 me da aquí, y luego Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que están en sintonía. Amén. Juan capítulo 1, verso 17. Si mira, este es un versículo hermoso. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero no la inventó Moisés. Dios se la da para que Moisés la entregue al pueblo, ¿cierto? Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia se divide en el antiguo pacto, en la antigua alianza y el nuevo pacto. El primero es la ley, ahora es la gracia por medio de Cristo, en el cual, gracias al Señor, estamos incluidos nosotros los gentiles, lo que no pertenecíamos a una tribu de Israel, a los patriarcas, nada de eso, hermano. Salvos por gracia. Amén. Luego Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y a los que les gusta estudiar la Biblia, hay una rama de la teología que también se llama cristología, que es ver a Cristo en toda la Biblia. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis hay tipos de Cristo, hermano. Símbolos, amén. Objetos que son tipos de nuestro Señor Jesucristo. Y en la ley está Cristo, sí. En el sistema sacrificial está nuestro Señor Jesucristo. Amén. El arca de Noé es un tipo del plan de salvación de Dios. Hay muchos tipos de Cristo, pero yo aquí anoté puntualmente, hermano, lo escrito por Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 25 o 15, 18, 15. Deuteronomio en hebreo es Devarim, las últimas palabras, que es casi como un resumen de lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Y hay una profecía donde el Señor, a través de Moisés, le dice que él, al pueblo de Israel, le iba a levantar un profeta mayor que él. Dice Deuteronomio 18, 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en el Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Amén. Profeta les levantaré, verso 18, de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y esta Biblia de que no es de estudio, Reina Valera, dice que Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 7 citan esta porción. ¿Quién la cita? Pedro y Esteban, diciendo que ese profeta mayor que Moisés era Jesucristo. Amén. Él era ese profeta mayor que Moisés, que se levantaría en medio del pueblo, y el que no lo oyera, no le creyera, no siguiera sus mandamientos, Dios lo llamaría a juicio. Amén. Aquí otro profeta cita a Jesucristo, diciendo lo que él dijo, lo que el Espíritu Santo le reveló, se refería a mi persona. Hemos nombrado a Isaías, a Moisés, ahora el rey David. Vámonos a Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 46. Y aquí Jesús, hermano, va a dejar, pero a los fariseos sin palabras, sin respuesta, los va a dejar anonadados. Incluso esta porción también es citada por, la cita Pedro en Hechos, como el cumplimiento de Cristo. Dice, aquí mi Biblia lleva por título de ¿quién es hijo el Cristo? La palabra Cristo es Mesías, el ungido, el libertador prometido. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? El que ha de venir, el prometido, el anunciado. Le dijeron, de David. Es humano, ¿cierto? Es un descendiente de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu Santo, le llama Señor al Mesías,
al que vendría de sus lomos, eso se refiere, diciendo, y aquí Jesús cita, él está citando el Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, está hablando de dos Adonai, siéntate a mi derecha o a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor a Adonai, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mire, esto también es sumamente profundo, porque en el libro de los Salmos, que son cánticos, alabanzas, en su gran mayoría escritas por David, pero venía el Espíritu Santo a inspirarlo, a llenar su mente, su boca a través de instrumentos. Y muchos salmos, hermanos, se le llaman también salmos mesiánicos. Yo también he hecho estudio de eso, los salmos mesiánicos. Entonces, David profetizaba a través del arpa, de los instrumentos que tocaba, y el Espíritu de Dios puso cosas que se iban a cumplir en la persona de Jesucristo. Entonces, en los salmos Jesús es llamado el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, siéntate a mi diestra, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces aquí, mire usted, imagínese esta escena, David está adorando al Señor y ve a dos Adonai. Es Dios Padre, es Dios Hijo, es como la visión que tiene Daniel en el capítulo 7, que ve al anciano de días y a uno como hijo de hombre viniendo hacia él, y este como hijo de hombre recibe autoridad, dominio y poder para reinar con justicia al mundo entero. Entonces a David, a través del profeta Natán, Dios le había prometido que de sus lomos, de su simiente, de su descendencia, vendría el Mesías, el Rey eterno. David alaba a Dios por esto, pero también David comprende y entiende que este todo hombre era también todo Dios. Por eso Jesús recibe en la Biblia el título de el linaje de David, pero también es la raíz de David. Es decir, es antes de David. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el creador, Jesucristo es el Señor. Entonces, todas las promesas que le dio a David fueron dadas en él y por él y para él. Eso es lo que Jesús está tratando de demostrarles y explicarle a los fariseos que lo menospreciaban, que no querían reconocer que él era el Mesías prometido, que no querían reconocer su divinidad, postrarse, adorarle, declararlo Adonai, declararlo Señor, declararlo Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que está dando a entender con el cumplimiento del Salmo 110:1. Avanzamos ya porque nos quedan pocos minutos. Espero que le haya bendecido este programa. ¿A quién más citó Jesús? Él, como cumplidor de profetas del Antiguo Testamento, citó en dos oportunidades al profeta Jonás. O sea que Jonás existió, o sea que Jonás de verdad que fue tragado por un gran pez durante 3 días, sí. Aunque los críticos, teólogos liberales digan que ese relato es fantasioso, es una alegoría, no es probable que haya sido así, Jesús hace 2000 años atrás dijo que sí existió y que fue real. Amén. Mateo capítulo 12, verso 39, y el Señor se da el lujo en 2 ocasiones de citarle al profeta Jonás a los fariseos como una señal, un cumplimiento de su ministerio. Mateo capítulo 12, verso 38. La generación perversa demanda una señal. Mire, ¿qué otra señal, qué otra demostración más querían? Si nadie, ningún profeta en Israel como Jesús había hecho tantos milagros. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, demuéstranos que eres el Mesías prometido. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí el Señor hace una comparación. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y si usted lee el libro de Jonás, el cántico de Jonás, él dice que llegó a las profundidades del Seol, que él pensaba que moría, y de allí Dios lo libró. Dice: así estará el Hijo del Hombre, que se refiere a Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Luego, Mateo capítulo 16, otra oportunidad, capítulo 4, la demanda de una señal, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle.
para provocarle, para hacer que cayera, que se equivocara, para avergonzarlo. Dice, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, a descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice Jesús, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. ¿Cómo no han podido comprender el tiempo de su visitación? ¿Cómo no pudieron comprender que él hasta ese entonces estaba cumpliendo profecías? Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Y sabe que los fariseos no eran tan tontos. Sí, la Biblia dice que Dios endureció sus corazones, que les fue cegado el entendimiento, que teniendo ojos no veían. Lo dice, pero imagínense, mire, ellos escuchaban cada palabra de Jesús. Por eso hay personas que pueden escuchar, pero no creer, endurecen el corazón. Y cuando Jesús muere y es puesto en la tumba de José de Arimatea, los evangelios nos dicen que los fariseos van donde Pilato y mira lo que le piden. Por favor, sella la tumba, pon una piedra, pon el símbolo del Imperio Romano, pon una guardia romana. Y que nadie se atreva a profanar esa tumba, y el que lo haga tenía que ser castigado con la pena de muerte del Imperio Romano, porque ellos habían recordado y habían escuchado que Jesús dijo que iba a resucitar. Entonces ellos dijeron, nosotros no queremos que sus discípulos roben el cuerpo o que se vaya a desaparecer el cuerpo de Jesús, porque si no todos van a creer en él. Sella la piedra, Pilato, por favor. Creyeron más que los propios discípulos. Pero se da cuenta, es creer a su conveniencia, porque aún en la cruz fueron a resistirlo, fueron a humillarlo, fueron a provocarlo, lo menospreciaron, hermano. Amén. Entonces, ¿entendieron la señal del profeta Jonás? Sí. Y trataron humanamente de preocuparse que Jesús no saliera de la tumba después de 3 días. Y por último, ¿a quién más cita Jesús? Al profeta Daniel. Amén. Esto está en Mateo capítulo 24. Dios bendiga a los que están en sintonía. También puede comentar. Mateo 24, verso 15 al 16. Y esto está en el contexto de las señales que da Jesús antes del fin. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, se está refiriendo al lugar del templo de los judíos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y aquí me cita mi Biblia, Daniel capítulo 9, verso 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11. Los judíos, hermanos, eran conocedores de la ley del Señor. Y es como decirle, el que le entienda, acuérdense de lo que dijo el profeta Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y nuevamente Jesús, ¿cierto?, está citando a Daniel capítulo 12, versículo 1. Entonces, ¿Daniel fue el autor de Daniel? Sí. ¿Existió el profeta Daniel? ¿Vivió en el exilio de Babilonia? Sí. Es totalmente histórico. Es totalmente profético, hermano. El Señor a Daniel en Babilonia, la cuna del ocultismo, de la idolatría, de la perversión, ese hombre que se guardó para Dios, el Señor le mostró cómo el poder mundial es dado a naciones, a potencias gentiles, comenzando con Babilonia, con el imperio medo-persa, el imperio romano y un imperio perverso que va a resurgir al fin de los tiempos, y todos ellos relacionados con la opresión al pueblo de Israel. Pero al final vendrá y reinará el juez justo, esa piedra no cortada con mano, aquel que es el Hijo del Hombre, que tiene aspecto humano, que es digno de toda gloria, de toda alabanza. Entonces el Señor citó al Antiguo Testamento, sí, ¿ya?
tengo algunos detalles aquí. Cuando Jesús, por ejemplo, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Estamos terminando, amén. Mateo capítulo 16 se encuentra este relato. ¿Por qué quiero leerlo? Porque es la respuesta, ¿cierto?, que dan los discípulos. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, el que murió pero volvió a vivir. Otros dicen que tú eres Elías, porque Malaquías también dice que Elías volverá nuevamente. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Una cosa es lo que el mundo piense, pero el que sigue al Señor, el que lo ve, escucha sus enseñanzas, ve su milagro, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el libertador, el redentor, el Hijo del Dios viviente. Lo pone al mismo nivel de Dios, digno de adoración. Jesús es Dios. Y era la afirmación correcta, amén. También en la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se deja ver en un estado de resplandor, de gloria, en un estado divino, dice Mateo capítulo 17, que aparece a un lado Moisés y al otro lado Elías. Moisés representa a la ley, Elías representa a los profetas. Y cuando Pedro, anonadado, impactado, quiere hacerle enramadas para que ellos estén con ellos, amén, viene una voz divina del cielo, así como en el bautismo de Jesús, y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese a él oír significa que él es superior a Moisés y a Elías, es superior a la ley y a los profetas. Él es el cumplimiento de aquello. ¿Ya? Otro detalle, ¿quién eres? ¿Quién te envió? Juan capítulo 1, porque a Juan también los fariseos, celosos porque la gente iba tras él, iba al bautismo, le preguntan que por qué él hacía esas cosas, que quién lo había enviado, quién era él. Amén. Mire, verso 19, Juan 1:19, este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué habla del Mesías? ¿Por qué haces eso? Mire, Juan el Bautista era hijo de sacerdote, era de la familia arónica, hermano. Él debería haber estado ministrando en el templo, más Dios lo envía a predicar al desierto y a bautizar en las aguas. Confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué dijo? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque como se lo digo, Malaquías 4:5 dice que antes que venga el día grande y terrible del Señor, tiene que venir Elías. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y aquí cuando le preguntan por el profeta, ellos estaban preguntando si era lo predicho por Moisés, lo que leímos de Deuteronomio 18:15 al 18, un profeta mayor que Moisés. Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista está citando Isaías 43. Isaías profetizó del ministerio de Juan el Bautista. Verso 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, es decir, Jesús ya estaba presente, se aproximaba a su bautismo en cualquier momento, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, la preexistencia de Cristo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Interesante conversación, amén. Ya, y ahora sí, por último, terminamos con Lucas capítulo 24, verso 25 al 27, que es cuando Jesús va con los discípulos camino a Emaús, después que Él resucita, sale de esa tumba con un cuerpo glorificado, amén, y ellos no lo sabían.
Y ellos tenían que quedarse en Jerusalén y se fueron en una dirección opuesta. Y van tristes, van cabizbajos. Lucas capítulo 24, verso 25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que fuera muerto, hermano, que fuera el Cordero inmolado, como lo profetizó Isaías 53, Salmo 22? Dice, y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, y cuando habla de Moisés se puede referir a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Por eso nadie como Cristo, hermano, hermana, cumplió la palabra del Señor perfectamente. Usted y yo no podemos esperar otro Mesías. No hay otro que lleve nuestros pecados, que muera en la cruz. No hay otro Hijo de Dios. Él es el unigénito del Padre. Dice que una vez murió por nuestros pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Amén. Primera de Pedro 10, 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El Señor le reveló a un profeta que iba a ser de la tribu de Judá, a otro profeta le reveló que iba a nacer en Belén, a otro profeta, Oseas, le reveló que él iba a estar un tiempo en Egipto, amén. A otro profeta, Isaías, le profetizó los milagros que iba a hacer Jesús, y así sucesivamente. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos. Ellos no escribieron para sentirse intelectuales, para sentirse brillantes, no, para la revelación, para que cuando apareciera estuvieran atentos y lo pudieran comprobar. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran predicar el Evangelio, quisieran anunciar lo que ellos ven, a Jesús en el trono a la diestra de Dios Padre, pero no les está permitido. ¿Quién predica, quién pregona el Evangelio de Jesús? Sus discípulos, sus seguidores. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y como dice Pedro en el capítulo 1, a quien amamos sin haberle visto, pero un día le veremos tal cual Él es. Amén. Espero que este estudio haya bendecido su vida. Gracias por los que estaban atentos, por los que toman apunte. Y como los creyentes de Berea, ¿cierto? Van ahí a comprobar si lo que les dije es verdad o no, anotando. Mire, es lindo esto. Yo lo dejé escrito en mi cuaderno. Quizá en alguna ocasión lo vuelva a ocupar porque es primera vez que me doy el tiempo de escribir, anotar ahí, buscar en la Biblia a los profetas que Jesús citó. No lo olvida, ¿quién citó Jesús? Al profeta Isaías, a Moisés, al rey David, a Jonás y al profeta Daniel. Amén. Gracias por su sintonía, gracias por escuchar, por compartir y por amar la palabra del Señor. Amén. Nos vemos en otra oportunidad. Quédese en sintonía, que hay palabra de Dios a través de esta página. Amén. Maranata, Cristo viene.